problema es que yo no soy persa, no tengo origen persa como tu genética. Yo soy persa, pero soy judía, que no tengo tu religión. Ahí, imagínense. Mentira a un rey, qué pecado es. Pero él estaba perdidamente enamorado de ella. Se enoja, no sé, dicen que quebra no sé qué, pero al final sale de la sala sin decir nada. En ese mismo momento, Hamán entra en la sala y empieza a discutir con la Esther y le dice que vamos a acabar con ustedes. ¿Tú piensas que ahora que te casaste con el rey vas a seguir el poder? No. A ver, no, stop. Ya nos está dando una versión alterada del relato bíblico. O sea, en el texto bíblico, Hamán efectivamente entra, quiere hablar con Esther porque evidentemente le quiere pedir misericordia porque se da cuenta que su complot ha sido descubierto, pero ella nos está contando que en realidad viene a amenazarla y a decirle, no te vas a salvar. Ok, es otra versión, pero aquí lo interesante sería saber de dónde la sacó, porque la única fuente documental antigua por la que conocemos este relato es el texto bíblico. No hay una sola versión alternativa en ninguna cultura de la antigüedad. Si los persas tienen otra versión, es una modificación al texto bíblico, no una versión que tengan ellos de lo que sucedió. Entonces, bueno, aquí esto sí se lo está inventando por completo, ¿eh? Así que no cuentan. Es que Hamán y algunos persas están castigando a los judíos porque ellos no respetan las reglas económicas, dan la vuelta a las reglas, no pagan los impuestos que tenían que pagar a los reyes. Y muchas veces incluso se ponían muy agresivos e incluso mataban a los persas. Entonces este Hamán respondía de la misma manera. Bueno, si lo anterior era una tergiversación del texto bíblico, bueno, esto ya es un exceso. O sea, no hay absolutamente ninguna fuente documental que sustente lo que está diciendo esta muchacha. Pero a ver, aquí hay algo más interesante. Está repitiendo los cuentos antisemitas de toda la historia. Nada más los está trasladando al relato de Esther. Repito, yo no sé si en Irán enseñen historias alternativas, versiones alternativas a la historia de Esther. Bueno, no me extrañaría porque obviamente en el libro de Esther, pues evidentemente, aunque los malos no son los persas obviamente es un funcionario del imperio aqueménida, que es el término correcto, el malvado de esta historia, que es Hamán. No me extrañaría entonces que la retórica de los ayatolas haya intentado meter ahí una versión alternativa. Pero repito, lo dije hace rato, no existe una sola fuente documental. De hecho, uno de los problemas que tenemos para el estudio histórico, estrictamente histórico, de lo que cuenta el libro de Esther, es que como no existe otra fuente documental que nos hable de todo eso, no tenemos con qué contrastar el texto bíblico. Entonces, bueno, tenemos que basarnos siempre nada más en el texto bíblico. Pero bueno, pues esta chica se lo está sacando de la manga, o se lo sacaron de la manga los ayatolas, y cuando Hamán se queja delante del rey Ahasverosh del pueblo judío, sí, dice que tienen sus leyes. Dice que, o sea, como que están fuera de lo normal, se salen de la norma. Pero en ningún momento dice o se da a entender que el pueblo judío evadiera impuestos o le diera la vuelta a las leyes económicas, o menos aún que mataran a los persas. Al contrario, precisamente de todo lo que se trata en los primeros capítulos del libro de Esther es de cómo Hamán desprecia a los judíos, pues porque evidentemente los ve como un pueblo débil, como un grupo débil que ni siquiera se puede defender. O sea, todo el complot de Hamán es: vamos a destruirlos confiando en que los judíos mismos no se van a defender. Y ahora resulta que hasta matábamos persas. No, bueno, esta pobre muchacha está literalmente alucinando. Cuando se calma el rey Jerjes y empieza a pensar y dice, bueno, ella tiene razón porque tiene que morir la gente, pero no sabe lo que va a pasar después. Manda que cualquier orden que tiene Esther por ser maltratada ella y su tribu, que se realice su sueño y su deseo. ¿Y qué pasa? Hoy día
en el mes de marzo tenemos un día que es día de naturaleza o el día de picnic. Que mucha gente dice que ese día, si te quedas en casa, va a traer mala suerte. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué relación tiene con lo de la Esther? Porque cuando Esther se recibe el orden y permiso de poder pagar a los persas, empieza a buscarlos y matarlos. El orden de... No, a ver, aquí otra vez ya la perdimos completamente. Bueno, la relación con esta festividad persa que ella menciona, bueno, no sé, ese es asunto de la cultura persa. Ese es un detalle que tampoco existe en el libro de Esther. Revolverlos ya es algo que se les ocurre a ellos. Pero afirmar que Esther lo que hace es buscar y matar a los persas, pues no, esto evidentemente no es lo que dice el texto. El texto dice que el decreto que van a sacar Mordejai y Esther, firmado con el sello del rey, sellado con el anillo del rey, es para que los judíos se puedan defender. O sea, pues no para que ellos tomen la iniciativa para matar. En fin, o sea, repito, esta sería como la otra versión, ¿no? El problema es que estamos hablando de una historia antigua, de la cual solamente hay una fuente documental. Entonces, en este caso no existe la otra versión. Lo que existe es una evidente tergiversación consciente, voluntaria, premeditada por parte de ellos para desvirtuar de lo que se trata Purim y de lo que se trata el libro de Esther. El orden de ella era eso. Entonces muchos persas, junto a sus familias, empiezan a salir, correr y fugarse de del orden del Esther. Esto es alucinante, o sea, esto es delirante. A ver, los judíos eran una minoría, una absoluta minoría en el imperio aqueménida. Máxime, bueno, todo esto según el texto bíblico ocurre en la ciudad de Shoshan. Y estamos hablando de una mega minoría chiquitita en Shoshan, porque la gran mayoría de los judíos en el exilio estaban en la provincia de Babilonia y específicamente en la ciudad de Nippur. Ese fue la mayor sede de asentamiento judío durante un buen tiempo en estas épocas. Entonces, estamos hablando de que los que realmente se habrían trasladado hacia las dos grandes ciudades del imperio aqueménida, que sería la capital Persépolis o esta segunda capital Shoshan, eran pocos, en realidad era una minoría. Y de hecho, si leemos todo el libro de Esther, es evidente que siempre se está expresando de los judíos como esto, como una minoría. Entonces, ahora resulta que los persas en Persia tenían que huir de los judíos de una minoría. O sea, no, perdón, la pobre mujer está delirando completamente. Yo no sé si eso es cierto, pero pregunté a una judía. No, yo lo puedo contestar, no es cierto. Que si eso es cierto o no. Y ella solamente moviendo la cabeza me dijo que sí. Estábamos en un grupo grande. No, eso me suena a cuento urbano. O sea, yo también ahorita puedo llegar a preguntarle y decir, no, yo le pregunté a un persa y me dijo que no. A ver, no, lo siento. No hay fuente documental alguna en ninguna tradición religiosa, ni en la judía, ni en la más deísta, porque, en todo caso, quienes deberían tener una versión alternativa serían, obviamente, los persas, pero la religión proveniente de la religión que practicaban los persas en este tiempo, que era el mazdeísmo o zoroastrismo. No existe eso. El único texto que nos cuenta esta historia es el de Esther y no dice absolutamente nada de eso. Esta mujer está mintiendo. Porque ya saben que las historias y las leyendas se mezclan y pueden tener algo de verdad, pero no sabemos hasta qué punto. ¿Se mezclan con qué? Aquí nada más tenemos un relato, entonces sí podemos saber hasta qué punto hay algo de mentira en todo lo que ella está diciendo. Todo lo que ella está diciendo es mentira. Y lo peor del caso es que ni siquiera estamos hablando de tergiversar los hechos históricos como tales, porque repito, como el libro de Esther no tiene un paralelo documental, pues obviamente los que trabajamos con historia tenemos un limitante. Entonces, no podemos hablar de investigación histórica en este caso, porque no hay nada que investigar. O sea, tenemos un relato, punto. O sea, ella está tergiversando el relato.
que es todavía absurdo. O sea, eso sería, en la disciplina de historia, sería lo más innecesario de hacer. Entonces, perdón, sí podemos saber qué tanto de verdad y qué tanto de mentira hay. En lo que nos está contando ella, todo es mentira, repito. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que aproximadamente 1.500 personas iraníes fueron matadas. Si eso sea verdad, significa que el primer genocidio sucedió y pasó, y en realidad fueron los judíos que lo causaron. A ver, en el Imperio Aqueménida, en Persia, en la provincia de Persia, en la ciudad de Shoshan, 1.500 personas asesinadas. Tendría que revisarse de qué se trató el asunto, ¿no? Y ella ya lo está clasificando como genocidio. No, aquí es en donde más se hace evidente que esta pobre chica nada más está repitiendo un bulo propagandístico. O sea, un bulo, una mentira difamatoria, un bulo propagandístico antisemita, bulo propagandístico antijudío. O sea, lo que está diciendo ella es, en resumidas cuentas, una sandez. A ver, perdón, genocidio es el exterminio consciente, voluntario y sistemático de un determinado tipo de población en un determinado tipo de región. Según la jurisprudencia internacional, cuando una acción se puede definir de otra manera, entonces no es genocidio. El genocidio tiene que ser inequívoco. Si nos atenemos a lo que dice el libro de Esther, que ni siquiera habla de 1.500 muertos, habla de más. O sea, el libro de Esther nos cuenta una verdadera guerra, hubo una verdadera guerra, y si mal no recuerdo la cifra que da, es de 70.000 muertos o algo así, es una cifra bastante elevada. O sea, esta niña ni se sabe las cifras, pero estamos hablando de una guerra que no ocurrió nada más allí, sino que fueron judíos y los aliados de los judíos enfrentándose a los enemigos de los judíos en todas las provincias del Imperio Persa. Entonces, por eso fue una guerra tan estrambótica, tan grande. Pero a ver, fue una guerra. En el momento en que eso es una guerra, no es un genocidio. Fue un enfrentamiento entre dos bandos porque uno quería exterminar al otro, el antijudío quería exterminar al judío y perdieron. Pero entonces, fíjense cómo todo lo que nos está diciendo esta chica está completamente tergiversado. Estamos hablando de una mentira, pero aparte una mentira maliciosa, una mentira perversa, porque es una mentira que pretende reforzar todas las tonterías que se dicen sobre el pueblo judío y sobre Israel. Digo, por eso no me extraña nada que esto sea parte de un tour turístico, valga la redundancia, en Irán, ¿no? O sea, en el país donde gobiernan los ayatolas. Esto bien podría ser considerado la versión oficial de los ayatolas, pero es una completa falsedad, es una farsa. Esto ni siquiera merece ser considerado, esto ya ni siquiera merece ser considerado turismo. Vamos, así de grave está el asunto. En fin, aceptando esto o no es otra cosa, pero esto es parte de la historia que existió y no lo podemos negar. No, bueno, wow, brillante, impresionante la lógica de esta mujer, ¿no? Aceptarlo o no, bueno, ya eso de cada quien, ¿no? Pero no lo podemos negar. Bueno, por fin, decídete. O sea, primero estaba jugando, ya lo había dicho una vez, o sea, bueno, pues hay cosas que tal vez son ciertas, otras que no, está revuelto, está mezclado, pero esto es parte de la historia y no lo podemos negar. No, pues yo sí lo niego. Si yo la tuviera enfrente, yo le diría, perdón, yo sí lo niego, todo lo que estás diciendo es mentira y todo lo que estás diciendo es un bulo y es vulgar antisemitismo disfrazado de guía turística. Este se casa con Rey Jerjes y a partir de ese momento es que ellos empiezan a tener más poder. Como sabían leer y escribir, se convierten no solamente en esa época, sino desde la época de Ciro, que los había liberado, ya empezaron a tener poder económico. Entonces, ellos eran contabilistas del reinado persa y se imaginan que probablemente esa riqueza que hoy día tienen, ¿de dónde viene? Ay, no, bueno, no, ya. Ay, ahora resulta que la riqueza de los judíos, o sea, las empresas inmobiliarias, ¿no? Por ejemplo, de construcción que tenemos aquí los judíos en la Ciudad de México, por las zonas de Polanco, Tecamachalco, seguramente se lo robamos al imperio persa, al imperio aqueménida, en el siglo V o en el siglo IV, antes de la era común. O sea, perdón, esta mujer está orate.
o sea, no hay otra manera de definirlo. A veces el peligro de ser antisemita de esta manera, y esto es muy claro con ella, porque estamos hablando de alguien que vive aislada. Ella vive aislada, no evidentemente viviendo en Irán y obviamente con todo controlado por el régimen iraní, pues no tiene la dicha de poder debatir de estos temas con gente como yo, que le indicaría todas las tonterías que está diciendo. Y el problema es que no se dan cuenta, cuando no tienes con quién confrontar puntos de vista, no te pones límites. Entonces, mira hasta dónde está llegando, ¿no? Ahora resulta que toda la riqueza que los judíos tenemos es porque seguramente se la robamos al imperio aqueménida. Ay, por favor, o sea, eso sí de plano es un exceso. Hasta para decir sandeces, la gente debería ponerse límites, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa más después con el Hamán? El Hamán muere, por supuesto, como muchos persas. La famosa Esther se casa con Jerjes y se queda la mujer más poderosa del reinado persa, y el nombre de ella incluso se puede repetir otras veces. Incluso ella, la famosa Esther, ya tiene un libro que en ese mismo explica que estaba en palacio de los persas, en Shusha, que la respetaban mucho, que siempre tenía que ir perfumada presentándose al rey. Todo eso lo pueden encontrar en ese libro de Esther. Entonces la famosa Esther se casa con rey persa, ahora está enterrada justo en Irán, junto a su primo Mordejai, quien la ayuda a casarse con Esther, y está en la ciudad de Hamedón, que anteriormente era el palacio del verano de los persas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué se fumó? O sea, verdaderamente es una versión. Lo que podemos ver detrás de la versión que nos ha contado esta chica es la miseria moral e intelectual del régimen iraní y de su propaganda judeófoba. O sea, curiosamente menciona el libro de Esther como si fuera uno de varios. Es el único. Nuestra única fuente documental para conocer toda esta historia es el libro de Esther. Es una limitante para el análisis histórico, ni modo. No es el único caso en la historia antigua. O sea, hay muchísimos relatos que solamente conocemos en una versión, y bueno, ahí los historiadores le sufrimos al debate histórico, ¿no? Pero esto, lo que hace ella, es completamente inmoral. Es literalmente inmoral, porque evidencia que es un trabajo propagandístico antisemita. Pero bueno, ¿qué se podía esperar del régimen de los ayatolas y de la gente urgida de justificar su odio por los judíos? Voy a revisar mis pantalones, creo que traigo aquí algunas monedas persas que me llegaron desde ese tiempo, a ver si las puedo ir a vender a una tienda de numismática. Saludos.